días, Rafael, José, Emily, Gabriela. Buenos días. Buenos días. Feliz año para todos. Igualmente. Gracias, igualmente por usted, profesor. Buenos días, María Álvarez. Buenos días. Bueno, yo quiero comenzar temprano porque hay mucho material. Estamos ya a mitad del semestre. Esta semana es la semana número 8. Lo que quiere decir que nos quedan 8 semanas para terminar, ¿verdad? Y todavía, digamos que no hemos avanzado, digamos, lo esperado. Claro, se atravesó ahí las vacaciones y eso frena un poco la dinámica, ¿no? Pero bueno, afortunadamente sí pudimos hacer el examen antes de las vacaciones. Creo que los resultados pueden considerarse aceptables. Podemos esperar unos 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la evaluación del examen parcial, la pueden hacer ahora. Yo les envié prácticamente los correctores con la respuesta a cada pregunta. Claro, lo que no está es el procedimiento, pero yo creo que ustedes lo pueden perfectamente entender. Bueno, si no hay ninguna pregunta con respecto al examen, vamos a ir vamos a hacer una introducción brevemente sobre el tema que vamos a tratar, ¿verdad? De los aspectos que analizamos cuando vimos excavaciones, movimiento de tierra, nos quedó pendiente un tema, ¿verdad? Que es el tema de las excavaciones profundas. Es decir, a veces nos toca hacer excavaciones demasiado profundas. Imagínense, por ejemplo, un sótano de varios niveles. ¿Ustedes han entrado alguna vez a la Torre David, aquí en Barquisimeto, no? Esto tiene como tres niveles de sótano. Cuando ustedes no habían nacido todavía, se hizo la excavación de esos sótanos, ¿verdad? Y eso duró mucho tiempo allí sin construirse todavía el edificio, ¿verdad? Entonces, bueno, a pesar de que era una profundidad considerable, por lo menos 6 metros o más, no hubo necesidad de hacer ninguna obra para contener la excavación. ¿Por qué? Bueno, porque es un suelo muy cohesivo, tiene suficiente arcilla y entonces la excavación se mantiene sin derrumbarse. Así que ese es el caso de que el suelo sea tan cohesivo que la excavación se mantiene sin derrumbarse, a pesar de que sea una excavación profunda, alta. Pero a veces, inclusive, una excavación en un suelo cohesivo puede fallar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese suelo que es arcilloso, que tiene cohesión, de pronto
se ve afectado por alguna humedad, ¿ok? Puede ser por efecto de la lluvia, puede ser por efecto de una tubería de drenaje, una tubería de cloaca de un terreno vecino, y de pronto esa humedad comienza a cambiar las condiciones de ese suelo y entonces ya no es tan estable, ¿verdad? Entonces, las arcillas, digamos, se cortan bien y no se tendrían que estabilizar siempre y cuando no haya humedad presente. Pero el caso más complicado es el caso de excavaciones en suelos no cohesivos. O sea, si tenemos arena, si tenemos gravas, y hacemos una excavación, pues obvio que se nos va a derrumbar. Y en el medio de eso hay pues mezclas de suelos cohesivos con algo de arenas y presencia de humedad. Entonces va a llegar un momento en que es necesario utilizar alguna forma de contención, de soporte para que no se nos derrumbe la excavación. Vamos a pedirle a Gabriela que nos suba aquí un material que ustedes van a tener después también en el Classroom. Por favor, Gabriela, sube la teoría de excavaciones profundas. Ok, entonces aquí ustedes ven que para excavaciones que requieren soporte, tenemos varios métodos. Las tablas estacas, los pies derechos, las pantallas de pilotes, los muros colados y los muros en franjas horizontales. Esta ha sido más o menos la evolución de cómo la ingeniería en el tiempo ha encontrado la forma de que las excavaciones no se derrumben, las excavaciones en suelos no cohesivos de cierta altura. Las tablas estacas, vamos a ver un poquito allí, y después vamos a ver algunas ilustraciones, pueden ser de madera, pueden ser metálicas, y simplemente son unos elementos que se pueden enterrar en el suelo, ¿verdad? Antes de hacer la excavación. Antes de hacer la excavación, supónganse ustedes que vamos a hacer una zanja en Tucacas, ¿verdad? Y vamos a conseguir suelo arenoso y además el agua está inmediatamente. Vamos a tener que meter unas cloacas. ¿Cómo hacemos si eso se nos llena de agua de una vez? Y además se derrumba la excavación. Pues entonces hay que meter tablas estacas, ¿verdad? Las tablas estacas pueden ser, antes eran en madera, pero cuando apareció el acero, se hicieron de forma de lámina acanalada. Ustedes se imaginan, por ejemplo, una puerta metálica acanalada, ¿verdad? Tiene la forma de que va haciendo como un dibujo, y en vez de ser una lámina recta, tiene salientes y entrantes, ¿verdad? A lo ancho de la lámina. Claro, una lámina de una puerta es demasiado fina, pero si esa misma figura la logramos con una lámina gruesa, ¿verdad? Entonces la capacidad resistente, la inercia de ese elemento es muy alta y yo puedo entonces tratar de enterrarla en el suelo con una hinca, que es un martillo grande, como se hacen pilotes hincados. Entonces se entierra ese perfil metálico que tiene esa resistencia de forma, se llama, porque cuando yo le doy una forma a algo plano, le doy resistencia. Como las puertas de los carros, la carrocería de los carros no es totalmente lisa, ¿verdad? Tienen algunas aristas que le dan resistencia, o curvatura también. De modo que esa lámina acanalada se hinca, se entierra a ambos lados de la zanja. Las láminas pueden tener una longitud de
de 2,40 metros, por ejemplo, o más. Y yo lo que hago es que entierro eso allí y después que tengo las dos caras enterradas a ambos lados de la zanja, me meto a excavar el material que está contenido entre esas dos láminas acanaladas. Claro, si estamos en tu casa, ese ejemplo que puse, que hay agua, tendré que también meter una bomba para sacar el agua y poder hacer el trabajo que quiero hacer allí. Entonces, se apuntalan o se anclan al ir excavando. Se apuntalan quiere decir que, claro, como hay un empuje lateral del suelo a medida que voy excavando, queda la lámina en contacto con las paredes exteriores, pero queda el hueco adentro que tenderían como a cerrar, ¿verdad? Luego tengo que meter algo de apuntalamiento. O anclajes. Anclaje quiere decir que hay que perforar el suelo con algún anclaje, un sistema de anclaje. Es un soporte, sirven como soporte temporal o pueden ser definitivos, si quisiera dejar allí indefinidamente, no para el caso de cloaca, pero sí, por ejemplo, para el caso de contención de un talud. Por allá detrás de los edificios de las Trinitarias, esos que se observan cuando uno va hacia el Lujano y pasa el puente de la Ruesga, de Guatagallo, pues, mira hacia la derecha, ahí está el estacionamiento de esa primera torre que está allí de la Trinitaria. Allí hubo en algún momento un trabajo de tabla estacado, que en una de las crecidas de la Ruesga se la llevó, pero la intención allí era servir en vez de hacer un muro de contención, en concreto hicieron un sistema de tabla estacado. El suelo no puede tener peñones, no puede tener roca, porque si yo trato de hincar esa lámina y me consigo con la roca, la voy a deformar y hasta ahí va a llegar esa pieza. Es un procedimiento costoso. Vamos a ver si bajamos un poco, Gabriela, hasta ver la figura que muestra el tabla estacado. Ajá, ahí lo tienen. Zanja. Aquí tenemos a ambos lados la tabla estaca. Aquí está la lámina en acero o en madera. Lo de madera ya eso es muy antiguo. Normalmente son en acero. Y ahí están unos puntales que las mantienen, digamos, separadas. Ese es el tabla estacado. Se usa muy poco realmente hoy en día. Más que todo funcionaría para trabajos, como les digo, en zonas de nivel freático muy alto, como puede ser en la playa, por ejemplo, y suelos arenosos. Regresemos entonces, Gabriela, al siguiente método, que es el método de los pies derechos. Los pies derechos, en este caso, en vez de hincar una lámina metálica, vamos a hincar un perfil H, como una viga H. Se imaginan las vigas H que se utilizan como en edificios en acero, sirven para las columnas, ¿verdad? Tienen muchísima inercia, una inercia muy alta. Entonces yo puedo tratar también de hincarlas en el terreno, meterlas en el terreno a cada cierta distancia, y después que las tengo, imagínense ustedes que vamos a hacer un sótano para un edificio, ¿no? Y el suelo es netamente granular, no tiene cohesión. Por lo tanto, no podemos excavar porque todo se nos derrumba. Pero sí podemos hincar estos elementos a cada cierta distancia, digamos a 1 metro de separación entre un perfil de esto, en todo el perímetro de excavación. ¿Ok? Entonces, después que tenemos eso, empezamos a excavar. A medida que vamos excavando, vamos a ir colocando entre los perfiles H unas piezas o paneles que pueden ser de madera,
lo hemos visto, en Chile lo usan mucho, pueden ser también de concreto prefabricado o metálica. ¿Okay? Entonces, es como si estuviéramos construyendo, ustedes se imaginan una losa tabelón, la han visto, una losa en techo, pero en vez de ser en techo, en pared, por supuesto con unos perfiles mucho más grandes que los que se utilizan en la, para el tabelón, para una losa tabelón. Entonces, bueno, a medida que vamos bajando, vamos colocando más y más y más y más paneles de estos hasta que llegamos al fondo de la excavación. Y gracias. Entonces, una vez que llegamos al fondo de la excavación, es posible, o a medida que vamos bajando, es posible que también haya una reacción del terreno, ya del suelo está contenido, que empuja los pies derechos y todo hacia adentro, hacia el espacio que se está excavando, lo que quiere decir que hay que entonces apuntalar. Entonces se procede a colocar, hay que hacer anclaje, hay que anclar. Se procede a meter anclaje o apuntalamiento cuando son así contra el suelo. El anclaje es hacia el suelo no excavado, mientras que el apuntalamiento es hacia el suelo que estamos excavando. Puede ser un soporte temporal o después se puede incorporar también a la estructura. ¿Cierto? Queda después totalmente incorporado a la estructura. Vamos a ver, abrir más abajo el ejemplo de los pies derechos. La figura, ajá. Ahí a mano derecha dice arriba, un poquito más arriba, ajá. Dice pie derecho de vigas. Ahí ven ustedes, ven las dos vigas H y hacia la línea de la excavación está entibado de tablones. Bueno, entibado quiere decir paneles de tablones. Y del otro lado está, bueno, el terreno que queremos contener, ¿verdad? El terreno externo al área que estamos excavando. Esto lo hacemos en todo el perímetro y esto funciona, luego se ve mucho, como les digo, en Chile, que la madera es barata, y después se puede integrar como si fuera el muro perimetral. Lo podemos, o bien hacer un muro de concreto pegado con esto, o bien simplemente aplicar mortero proyectado y disimular todo el muro como si fuese de concreto. Ok, entonces vamos a ver el siguiente método, que es el de los pilotes, pantalla de pilotes. Okay. La pantalla de pilotes, si ustedes quieren ver un ejemplo, pásense un día por el Hotel Tiffany en Nueva Segovia y desde afuera van a ver que en el fondo, en la pared del fondo del hotel, en la pared, digamos, perimetral, detrás del edificio del hotel, hay unos elementos que son como redondos, revestidos con concreto, con mortero proyectado, y por supuesto que el nivel de planta baja del hotel Tiffany es más bajo que el nivel de las casas que están detrás, ¿verdad? Entonces, ahí hay, por ejemplo, no sé, 4 o 5 metros por lo menos de desnivel. Entonces, ahí se utilizaron esos pilotes, esa pantalla de pilotes, como elemento de contención del terreno que está detrás, y después se colocó, se hizo la terraza donde está montado el hotel. Entonces los pilotes excavados se vacían en sitio alternativamente. O sea, no son pilotes hincados, sino que
ustedes conocen el procedimiento de pilotes excavadas, una máquina que por rotación va perforando, va excavando el suelo con un diámetro determinado. Se excava hasta la profundidad requerida y se vacía concreto. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer que los pilotes resultan secantes unos con otros. Entonces se vacían primero unos pilotes separados sin acero y luego el del medio con acero. ¿Por qué? Porque la pantalla, la máquina tiene que excavar el pilote del medio comiéndole un poquito a los pilotes que ya están vaciados lateralmente al lado. Entonces, cuando yo repito eso en todo el perímetro de un sótano, por ejemplo, lo que termino obteniendo es una pantalla de pilote. Entonces, como dice ahí, resultan pilotes secantes, se cortan en dos puntos y forman una pantalla continua. Los pilotes secantes se excavan cuando todavía está fresco el concreto de los pilotes contiguos. Se coloca armadura en los pilotes secantes solamente. Y casi siempre resulta un soporte definitivo. Se apuntala durante la construcción y luego se incorpora a la estructura. Ok, vamos a ver entonces el detalle, el dibujo. Gabriela, por favor. Ahí tienen ustedes. Aquí está. El que está pantalla de pilote, ¿verdad? A ver, ahí lo tienen. Entonces tenemos, ven ustedes que hay dos pilotes que no tienen acero y el del centro tiene acero y ese del centro es el que está armado, el que lleva acero de refuerzo. Y al final tenemos un muro construido con pilotes secantes. ¿Ok? Después que tenemos todos esos pilotes en todo el perímetro, nos metemos a hacer la excavación del sótano. Estamos hablando de suelos que no tienen cohesión y que si no hacemos esto se nos derrumba la excavación. Ok, baja un poquito para ver si la figura de abajo tiene que ver con esto. Se amplía para ver apuntalamiento contra la estructura. Sí, es decir, también si no queremos utilizar se llama anclajes, vamos subiendo con la estructura y vamos apuntalando la pantalla de pilotes contra la estructura. Y después se puede integrar todo. Ok, los muros colados. Entonces venimos ahora a los métodos que están más vigentes hoy en día. Muchos edificios en Caracas son construidos con sótanos de varios niveles y se requieren muros colados, o porque son suelos cohesivos, o porque son suelos, o porque son suelos granulares, o porque son suelos cohesivos sujetos a filtraciones de otros edificios, de tuberías de cloaca, de drenaje, que pueden afectar la estabilidad de esas excavaciones tan profundas. Entonces, los muros colados se excavan zanjas con lodo bentonítico recuperable. O sea, esto lo vamos a ver también en unas fotos que están por ahí. Pero se trata de una máquina que excava una franja. Imagínense otra vez el perímetro que vamos a usar como área, el perímetro que contiene el área de sótano.
Entonces, en ese perímetro vamos a ir haciendo zanjas alternadas. No una al lado del otro, sino haciendo una, dejamos un espacio sin excavar y después hacemos la otra. Entonces, cuando hacemos la primera zanja, es posible que se nos comience a derrumbar el suelo, porque estamos hablando de que es inestable, porque es granular o porque es cohesivo, pero tiene mucha humedad, es inestable. Entonces se requiere utilizar lodo bentonítico. El lodo bentonítico es un material que viene en sacos. Es producto de la escoria que sale cuando se fabrica el acero en los altos hornos, digamos en Sidor, por ejemplo, queda arriba en ese material que está fundido allí en esos altos hornos como una espuma. Lo que flota porque pesa menos es justamente lo que se aprovecha, ¿ah? Se aprovecha ese material que está flotando allí, que contiene arcilla, que contiene también minerales metálicos. Entonces se saca ese material, se aprovecha, se enfría lógicamente, y después se pulveriza y se ensaca. Eso es la base para elaborar el lodo bentonítico. Simplemente uno compra los sacos y en obra lo mezcla con agua y produce un lodo, un barro. Ese barro, ese lodo, se inyecta en la excavación. Entonces, como la arcilla que contiene ese material quiere absorber toda la humedad, se expande, ¿verdad? Se expande, entonces funciona como un elemento de contención de la excavación. O sea, al rellenar una excavación con lodo bentonítico, yo evito que se siga derrumbando el material del lugar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo esa excavación hasta la profundidad total del muro, 3 pisos de sótano, por ejemplo, 6 metros, algo así, lleno con ese lodo bentonítico, llego y meto allí el acero de refuerzo del muro que voy a construir. ¿De acuerdo? Hasta ahora es una franja nada más. Entonces, una franja llena con lodo bentonítico, le meto el acero de refuerzo, un emparrillado, y comienzo a vaciar concreto. Este concreto se vacía por un método que se llama método Treni. ¿Qué quiere decir? Que el concreto no se vacía por arriba, porque se contaminaría con ese lodo bentonítico. No, el concreto se vacía a través de una manguera que llega hasta el fondo de la excavación. ¿Ok? Y eso simplemente es el método Treni. La manguera que trae el concreto va dentro de la excavación hasta el fondo y allí comienzo a inyectar el concreto premezclado, por ejemplo, de un trompo premezclado, y como el concreto es más pesado que el lodo, entonces va desplazando el lodo hacia arriba. El lodo bentonítico va saliendo de la excavación y el concreto va subiendo junto, y además queda reforzado porque metimos ahí un emparrillado de acero. Pero ese lodo no se puede perder, no está saliendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos una zanja alternativa, alternada, es decir, no vecina, sino dejamos una sin hacer, la siguiente, las minas que la excavamos, entonces el lodo que sale de esta se va pasando para la otra zanja que estamos excavando. Al terminar de vaciar el concreto, todo el lodo salió, pero se aprovechó en la zanja alterna, donde se repite el proceso. Y después que tenemos todas las franjas de concreto alternas, comenzamos a vaciar las que fuimos dejando en el medio, por el mismo procedimiento. Entonces,
Se excava en zanja con lodo bentonítico recuperable, el cual sostiene la excavación. La bentonita, que es una arcilla de alta plasticidad, aumenta el volumen al absorber el agua. Se consigue en saco y se diluye con el agua. Ancho de excavación 50, 60, 80 centímetros. Baja por favor, Gabriela. Ajá. Más. Ajá. Se vacía concreto en paneles alternados de longitud igual o menor a 10 metros. Es decir, la longitud de cada franja. Se usan piezas prefabricadas para regularizar uniones en los extremos. Se construye todo el muro antes de excavar el sótano. Se arma el muro según las necesidades de diseño con jaulas previamente preparadas que se sumergen en el lodo bentonítico. Las jaulas son los emparrillados. Se vacía concreto por método Treming, que ya vimos cómo es, con una manguera que llega hasta el fondo. La bentonita no afecta significativamente la adherencia del acero y el concreto. Más adelante armaré una fotografía de una obra en Caracas ejecutada de esta forma. Ok, el otro método que también es muy popular y quizá más reciente es el muro en franjas horizontales. En este caso, definimos cuál es el área a excavar, tenemos un perímetro y comenzamos a excavar en franja de 1,5 a 3 metros. Claro, ¿cómo podemos lograr esto? Una condición, tiene que tener cierta cohesión el suelo. O sea, el método de franjas horizontales funciona muy bien, pero no funciona con suelos 100% granulares, porque un suelo arenoso, ¿verdad? Acabamos medio metro y ya se está derrumbando. Entonces, en este caso, este método funciona siempre y cuando haya una cierta cohesión. Se vacía una franja de muro con concreto armado y se ancla. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se vacía? Bueno, imagínense que hacemos esto, excavamos 2 metros en todo el perímetro. Colocamos el acero de refuerzo de ese muro y lanzamos concreto proyectado. Aquí no se encofra, sino que se utiliza concreto proyectado. Okay. Shotcrete es el nombre en inglés, y simplemente es un mortero de alto asentamiento, o sea, casi que líquido. Se hace pasar por una tolva y con un sistema de aire comprimido, se proyecta con pistolas contra el terreno y vamos logrando espesores hasta que terminamos cubriendo el acero de refuerzo. Ok, entonces esto se utiliza en todo el perímetro. Cuando terminamos tenemos un muro ya construido, solo que le falta profundidad porque todavía no hemos llegado a los 6 metros que tenemos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos allí? Volvemos a excavar otros 2 metros y repetimos la operación. ¿Cómo se sostiene la franja de arriba? Con anclaje. Aquí hay que utilizar anclaje. Entonces se vacía una franja de muro con concreto armado y se ancla. Se excava un nuevo escalón y se repite el proceso. Se requiere que el suelo tenga cierta cohesión. Se agiliza el proceso usando concreto proyectado y parrillas de acero previamente preparadas, más acelerador de fraguado. Tiempo de ciclo de 2 a 3 días. Los anclajes son perforados y colocados previamente y luego se tensan al fraguar el concreto. Vamos a ver entonces la figura más abajo, por favor. A ver, muro colado, no, ahí está. Bueno, el muro colado vamos a seguirlo viendo, si no lo vimos. Ahí está, miren. La excavación con lodo bentonítico, que fue un espacio sin excavar. Aquí está el vaciado con concreto Treming, ¿ok? Y aquí está el panel vaciado, ¿ok? Se supone que el concreto, el lodo que sale de este que está vaciándose pasa para la franja que está a la izquierda, ¿de acuerdo?
Así vamos logrando o sea, este muro se está construyendo de derecha a izquierda. Vamos a bajar un poquito para que veamos los muros en franjas horizontales. Vean aquí a la izquierda una franja que se vació y se ancló. Después se bajó más la excavación y eso se va a repetir hasta que llega hasta abajo todo el proceso. Y se van dejando, se pueden ir dejando en las pantallas, en el muro, espacios que corresponden a las columnas del edificio. Entonces después se integra todo el edificio con el muro también. ¿Ok? Con el muro en franja horizontal. Vamos a bajar a ver si hay algo más allí, creo que no. Ok, no hay más nada. Perfecto. Vamos a ver una foto del edificio en Caracas con excavación profunda, con muros colados, con soportes, utilizando muros colados. Ya Gabriela va a subir la foto. Bueno, esta es la última, Gabriela. Esa es la primera. Ajá. Ok, ahí lo tienen, ¿ves? Es una excavación. Un momento, por favor. Ok, me disculpan. Ven allí, ¿no? Hay una excavación aquí, hay otra más allá, en el medio no hay. Ahí pareciera que está ya colocado, por lo menos el lodo está, el lodo bentonítico, y pareciera que también está un acero. Vamos a ver la siguiente. No, esta no es la siguiente. Ahí, aquí está la máquina que hace la excavación. ¿Se fijan? Es un tipo de excavadora que permite esa excavación profunda en forma de zanja. ¿Ok? Con paredes bastante controladas, con ancho controlado. Ok, entonces esta es la excavadora, pues esta es la excavadora. Vamos a ver la siguiente. Aquí está otra vez la máquina haciendo la excavación de uno de los... Aquí está ya el muro terminado. Fíjense cómo está anclado. Se va anclando. ¿Ah? No importa que se trabajó ahí con humedad, con suelo inestable, con todo, pero este con mi muro bien anclado. Eso ya me garantiza que por ahí puedo trabajar. Aquí están colocando anclajes. Esta es una máquina que coloca los anclajes. Aquí están, ajá, los aceros. Estos son los emparrillados que se tienen preparados para meter en la zanja que estamos excavando, y vamos haciendo el muro en franjas, en franjas alternadas, ¿verdad? De los muros colados. Ok, que ya la vimos. No, otra anterior a esta. Anterior. A ver.
No, esa no es. Deja, no, esa que pasaste ahorita. La otra, ahí está. Entonces, bueno, aquí ya viene subiendo la estructura del edificio, ¿ok? Tenemos los muros construidos. Fíjense cómo la obra puede avanzar por una esquina, a lo mejor es toda una manzana que se va a construir ahí. Esto creo que era un centro comercial en el área cercana al Parque del Este, en Caracas. De modo que tenemos ya dos torres para levantar la estructura que se ven allí. Fundaciones, bueno, no sabemos si hubo que hacer pilotes o son fundaciones, probablemente sean pilotes, y de ahí para arriba viene ya la estructura que evidentemente va a ser parte de los sótanos. Ajá. Les quería mostrar un detalle del encofrado de las losas de los sótanos. A ver, Gabriela, muéstranos la foto. Este es un tipo de encofrado metálico que no utilizamos bloques, sino que simplemente es una losa nervada en un solo sentido, ¿ok? Nervada en un solo sentido, sin utilizar bloques. Simplemente que estos encofrados nos permiten lograr la, la forma propia de la losa nervada y nos ahorramos el bloque. Veamos entonces cómo queda ya terminada, que la última foto que me mostraste de primero. No, esa, ahí. Aquí vemos cómo es el acabado que permite este tipo de encofrado, ¿no? Muy limpio, muy elegante, obra limpia, pues, tanto las vigas como las columnas, como la losa. Esto es un sótano, uno de los sótanos, efectivamente. Bueno, ok, entonces con esto podemos decir que hemos visto el tema que nos faltaba sobre el movimiento de tierra, que corresponde a las excavaciones profundas. Es importante que ustedes tengan claro, sobre todo, lo que están vigentes, lo que se utiliza más en el momento aquí en Venezuela, que son los muros colados y los muros en franjas horizontales. ¿Tienen alguna pregunta, eh, algo que quieran explicar, algún comentario? Esto no se evaluó en el primer parcial. Ok, gracias, Emily. Esto no se evaluó en el primer parcial, pero yo considero que siempre lo he evaluado, porque creo que es algo interesante, que quizás no lo vemos aquí todos los días, pero que si salimos de aquí y vamos a Caracas o a otras ciudades en otros países, vamos a tener que demostrar, ¿no?, por lo menos que sabemos de qué se trata. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con un tema totalmente nuevo, que es el tema de diseño de elementos en madera. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, básicamente porque tiene que ver con el diseño de los encofrados. El diseño y la construcción segura de los encofrados. Encofrados para estructuras de concreto armadas. Para esto hay un material que, bueno, yo lo voy a tener que facilitar, que fue mi trabajo de ascenso, el último, cuando ascendí a titular, que lo hice sobre esta materia, basado mucho en mi propia experiencia y en muchas consultas bibliográficas, principalmente. Pero es un tema
que hay que conocer si uno está en obra y quiere estar seguro de lo que está haciendo cuando hace un vaciado de una losa o de un muro, que son, digamos, los casos más exigentes desde el punto de vista de la seguridad del personal incluso, ¿verdad? En eso que se le derrumbe el encofrado de una placa o el encofrado de un muro, se les abra. Cosas que pasan. Ha habido casos muy lamentables de accidentes gravísimos. Inclusive en Caracas, en una estación del metro, ocurrió un derrumbe completo del vaciado de una losa. En una estación del metro hubo algunos muertos que perdieron vidas humanas. Los muros quizás no sean causantes de tanta pérdida humana, pero son más frecuentes, porque los muros hay mucha presión en el encofrado, en la parte más baja, y generalmente falla, si no se toman las medidas necesarias, falla la madera, algo puede fallar cuando estamos vaciando los muros por la presión interna del concreto. Así que vamos a empezar analizando el diseño en madera. Gabriela tiene por allí un material que vamos a mostrar sobre este tema. Y después también se lo vamos a compartir por el Classroom. A ver, Gabriela muestra el tema 3, creo que es. Exactamente, aquí está, diseño de elementos de madera. Ok, vamos a ir bajando. Vamos a ir bajando. Hay unos esfuerzos admisibles en la madera. Sube un poquito donde dice esfuerzos admisibles. O sea, la madera, a diferencia del concreto, que ustedes utilizan el diseño último, ¿verdad? El diseño mayoran las cargas y consideran el material trabajando en su estado último. Igualmente pasa con el acero. Gracias. Pero la madera, siendo un material que es un producto de la naturaleza, porque nadie fabrica una madera. La madera la fabrica la naturaleza, pues es un árbol que se corta y que tiene cierta característica y que tiene unas propiedades mecánicas. Tiene un módulo de elasticidad, tiene unos esfuerzos admisibles que se determinan por laboratorio, tanto atracción paralela o compresión paralela, compresión perpendicular a la fibra, flexión, corte. Entonces, la resistencia de las maderas depende de cada tipo de árbol, ¿verdad? Entonces nosotros nos basamos en el manual de diseño de madera del grupo andino, que las reúne en 3 grupos: grupo A, grupo B, grupo C. La madera grupo A son las maderas más duras. Okay, por ejemplo, el algarrobo, la vera, son maderas muy duras que se utilizan, por ejemplo, para pisos. Si yo quiero pisar algo que no se raye, porque la dureza tiene que ver con la capacidad de desgaste, ¿no? O de resistencia a ser rayada la superficie, ¿no? Entonces, pero también esa dureza es proporcional a la resistencia mecánica. También el algarrobo, la madera dura,
del grupo A tienen mayores esfuerzos admisibles a compresión, a tracción, a flexión, y tienen también mayores módulos de elasticidad. ¿Okay? Luego tenemos las maderas del grupo, o sea, esas maderas duras no se utilizan para encofrar, porque ni siquiera le entra el clavo. Ustedes tratan de meter un clavo en una madera de algarrobo y no entra. Si quieren hacer conexiones, tienen que taladrar primero para ver cómo pasan un tornillo, un perno, ¿no? Entonces no se usan para encofrado. La otra madera, el grupo B, son semiduras, ¿verdad? El caso del samán, por ejemplo, o la vera, sirven para los techos. Ustedes han visto los techos de madera, pues utilizan maderas de ese tipo, ¿no? Son, son resistentes al comegente, a la termita, y tienen valores de esfuerzo admisible intermedio, pero tampoco se utilizan para, aquí están los esfuerzos, pero tampoco se utilizan para ¿cómo se llama? Para encofrado. De modo que las maderas que sirven para encofrado son las grupo C. Las grupo C, que son maderas blandas, pero es la que le podemos meter un clavo para poder conectar una con otra. Entonces, inicialmente teníamos la ceiba, que no se puede explotar más, está en veda hace muchos años en Venezuela. Después apareció la aurora, que era como prima hermana de la ceiba y era bastante buena. También desapareció porque se puso muy costosa. Y hoy en día prácticamente lo que se consigue es pino. ¿Okay? Pino para encofrar columnas, vigas, etc. Pero en fin, ahí tenemos los esfuerzos admisibles, por ejemplo, tanto en tablas como en cuartones, como en tableros, que son todos grupos C, ¿no? La compresión paralela, 80 kilos por centímetro cuadrado, la resistencia, a flexión, 100 kilos por centímetro cuadrado, y a corte, 8 kilos por centímetro cuadrado. Y el esfuerzo admisible promedio es 90.000. Solamente los puntales no son madera grupo C. Claro, los puntales idealmente deberían ser metálicos, ¿verdad? Porque ya el puntal de madera se está usando cada vez menos, porque en el fondo es un problema ecológico, ¿verdad? Los puntales de madera son árboles jóvenes que se cortan por ahí indiscriminadamente sin ningún control de parte del Ministerio del Ambiente, por lo tanto su comercialización es ilegal. Usted lo agarran comprando un camión cargado de puntales y va preso. O tiene que pagar. ¿Okay? Usted sabe que tiene que pagar. Así que, un momentico, por favor, un momentico. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Nixon. Ajá, dígale que voy para allá. Ok, bueno, voy para allá. Ok, gracias. Entonces, tenemos aquí las maderas que sirven para hacer encofrado. La teoría de diseño de madera está en este material que se lo va a colocar Gabriela en el caso. Y para el próximo jueves vamos ya a desarrollar. Bueno, yo quiero que ustedes se la estudien, porque la próxima clase va a ser ya diseño del encofrado de losa. ¿Ok? Aquí están. Por favor, Gabriela, pasa otra vez hacia donde estabas antes, le aparecía.
Encofrado admisible, ve bajando allí. Tracción axial, ahí están las fórmulas. Vaya bajando. Esto, tracción axial no tenemos en el encofrado. De bajando. Compresión axial sí tenemos, que es el caso de los puntales. Ahí están todas las fórmulas que se aplican. Sigue bajando. Después vamos a ver flexión, que los tenemos en los cuartones, en los tableros, en los entablados. Trabajamos con flexión, diseñamos por flexión. Después tenemos corte. Ahí tenemos todas las ecuaciones para flexión. Después tenemos consideraciones de luz de cálculo, arrestamiento lateral, conversiones de secciones circulares a rectangulares o cuadradas y corte. Nosotros diseñamos primero por deflexión. Sigue bajando, control de deflexión, aquí están las deflexiones, dependiendo del tipo de apoyo, y aquí están las deflexiones admisibles. Entonces, y flexo compresión para los puntales. De modo que en un encofrado de losa comenzamos diseñando siempre de arriba hacia abajo, primero el tablero, después los cuartones, después los puntales. Los tableros y cuartones se comienza a diseñar por deflexión y después se chequea flexión y corte. Y los puntales se diseñan por flexocompresión. Entonces, Gabriela les pasa este material y el próximo jueves vemos la clase de diseño de encofrado de losa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, Gabriela queda encargada de pasarles toda la información. No le pase, Gabriela, el ejercicio resuelto. Yo prefiero que le pase la teoría nada más y hacemos el ejercicio el próximo jueves. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, que tengan buen día. Feliz día, profe. Feliz día para todos. Gracias, Gabriela.